Un viaje por carretera a través de uno de los lugares más fascinantes de Europa. Una región envuelta en mitos y leyendas. Con una historia y unos paisajes impresionantes, una gastronomía espectacular y una cultura que te sorprenderá en cada parada. Acompáñame hoy en este viaje por Transilvania recorriendo los Cárpatos, visitando castillos medievales, pueblos pintorescos y carreteras imposibles. Así que prepárate. Y vamos allá. Antes de comenzar con el recorrido, hagamos un breve viaje en el tiempo para entender dónde estamos. Rumanía, en el sureste de Europa, está dividida en varias regiones históricas. Valaquia, donde se encuentra la capital, Bucarest. Moldavia, al noreste. Y Transilvania, la región que exploraremos en este viaje. Rodeada por los Cárpatos, ha sido durante siglos un cruce de culturas, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan. Aquí convivieron húngaros, sajones, rumanos y otros pueblos, dejando un legado arquitectónico y cultural único. Y bueno, hablemos de lo que todos os estáis preguntando. Pues el personaje literario de Bram Stoker se inspira en la figura histórica de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia en el siglo XV. Vlad es recordado por su lucha contra los otomanos y su brutal método de ejecución, el empalamiento. Con el tiempo, su leyenda se ha fusionado con la de Drácula, convirtiendo a Transilvania en un lugar de misterio y fascinación. Y como podrás comprobar durante el vídeo, ambas figuras, la de Vlad Tepes y la de Drácula, están totalmente presentes en la región. Pero, como también veremos en este viaje, Transilvania tiene mucho más que ofrecer. Así que, tras esta pincelada histórica, arrancamos nuestro viaje. Después de aterrizar en Bucarest, no perdemos tiempo. En el aeropuerto, recogemos nuestro coche de alquiler y ponemos rumbo a Sinaia, a unos 120 kilómetros al norte de Bucarest. Este trayecto, de aproximadamente 2 horas y media, es una introducción perfecta al paisaje rumano. Conocida como la Perla de los Cárpatos, debe su nombre al monasterio Sinaia, fundado en el siglo XVII y llamado así en honor al monte Sinaí. El pueblo creció alrededor de este monasterio, y hoy es un lugar perfecto para relajarse, disfrutar de la naturaleza y sumergirse en la historia. Pero sin duda, el gran atractivo de Sinaia es el Palacio de Peles. Este impresionante castillo, construido entre 1873 y 1914, fue la residencia de verano del rey Carlos I de Rumanía. Su arquitectura es una mezcla de estilos, desde el neorrenacentista alemán hasta el barroco y el rococó. Cada sala está decorada con un lujo exquisito. Maderas talladas, vitrales, tapices y una impresionante colección de armas y armaduras. Un dato curioso: el palacio fue uno de los primeros en Europa en tener electricidad, e incluso contaba con un ascensor. Los jardines del palacio son otro punto destacado, perfectamente cuidados, con fuentes, estatuas y senderos que invitan a pasear, son el lugar ideal para relajarse después de la visita al interior. Después de recorrer el palacio y sus jardines, continuamos hacia nuestra siguiente parada, el Palacio Cantacuzino en Busteni, una joya menos conocida pero igualmente fascinante. El palacio fue construido en 1911 y perteneció a la familia Cantacuzino, una de las más poderosas de Rumanía. Hoy en día alberga un museo, pero su fama reciente viene por su aparición en la serie de Tim Burton, Miércoles, o Merlina para mis amigos de Hispanoamérica. Sí, este palacio es la Academia Nunca Más, donde estudia la peculiar Miércoles Adams. Si sois fans de la serie, os encantará recorrer sus jardines, que parecen sacados de un cuento gótico. Después de nuestra visita a Busteni, continuamos nuestro recorrido hacia Brasov, una de las ciudades más bellas y emblemáticas de Transilvania. Situada en un valle rodeado de montañas, Brasov combina una arquitectura medieval impresionante con un ambiente vibrante y moderno.
Fundada por los sajones en el siglo XIII, Brasov se convirtió en un importante centro comercial y defensivo, lo que explica la fortificación de su casco antiguo y sus bien conservadas murallas. Nuestra primera parada es la Plaza del Consejo, Piata Sfatului, el corazón de la ciudad, rodeada de coloridos edificios barrocos y con la imponente iglesia negra dominando el horizonte. La iglesia es el mayor templo gótico de Rumanía y uno de los más grandes de Europa del Este. Su nombre proviene de un incendio en el siglo XVII que ennegreció sus muros, dándole un aire misterioso. En su interior, destacan los frescos medievales y una impresionante colección de alfombras otomanas, un recordatorio del comercio que existió entre Transilvania y el Imperio Otomano. Pero Brasov tiene también sus curiosidades. ¿Sabíais que aquí se encuentra una de las calles más estrechas de Europa? Se llama Strada Sfori, calle de la cuerda, y mide apenas 1,32 metros de ancho. Es un lugar perfecto para una foto original, aunque os aviso, si sois claustrofóbicos, mejor evitadla. Desde allí llegamos a la Puerta Ekaterina, la única puerta medieval de la ciudad que se conserva en su forma original. Construida en 1559 en honor a Catalina de Sajonia, esposa del príncipe de Transilvania, esta puerta es un ejemplo perfecto de la arquitectura defensiva de la época. Al lado está la Puerta de Shey, que separaba la ciudad sajona de los barrios rumanos. Durante siglos, los rumanos tenían restricciones para vivir dentro de las murallas de Brasov y solo podían entrar por esta puerta en ciertos horarios y pagando impuestos. Es un recordatorio de la compleja historia social y étnica de la región. Para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, puedes tomar el teleférico hasta el Monte Tampa, donde se encuentra el famoso cartel de Brasov, al estilo de Hollywood. Por falta de tiempo, yo no pude subir, pero te animo a que lo hagas. Seguro que no te arrepientes. Al caer la tarde, es el momento perfecto para degustar la fantástica comida local. Yo me decanté por el restaurante Seriana. Y al salir de cenar, me sorprendió la nieve, que me acompañaría también al día siguiente, y que convirtió todavía en más mágica la visita a uno de los lugares más famosos de Transilvania. A solo 30 kilómetros de Brasov se encuentra el Castillo de Bran, famoso en todo el mundo como el Castillo de Drácula, aunque la realidad es un poco más compleja que la leyenda, y además la conexión entre Vlad Tepes y Bran es más bien tenue. Construido en el siglo XIV, fue originalmente una fortaleza para proteger la frontera entre Transilvania y Valaquia. Su arquitectura es impresionante, con torres puntiagudas, pasadizos secretos y un laberinto de habitaciones que te transportan a otra época. A lo largo de los siglos, fue residencia de nobles y en el siglo XX pasó a ser una de las residencias favoritas de la reina María de Rumanía, quien lo redecoró con un estilo más romántico. Dentro del castillo, podréis explorar sus habitaciones, que están decoradas con muebles y objetos de los siglos XVI al XIX. El castillo puede estar muy concurrido, especialmente en temporada alta, así que te recomiendo llegar temprano y reservar las entradas con antelación. Te dejo el enlace a la página web en la descripción. Al recorrer el castillo, nos encontramos con pasadizos estrechos, habitaciones decoradas con muebles medievales y una vista espectacular del valle. Aunque el castillo tiene un aire misterioso, su interior es más acogedor de lo que podríamos imaginar para la morada de un vampiro. Y hablando de vampiros, ¿qué tiene que ver este castillo con Drácula? Aquí es donde entra la leyenda. Aunque Bram Stoker nunca visitó Transilvania, se inspiró en descripciones de castillos como Bran para crear el hogar de su famoso vampiro. Por otro lado, asoció a Drácula con Vlad el Empalador y una combinación de folclore rumano y mitos vampíricos occidentales. Según algunos historiadores, Vlad pudo haber usado el castillo como refugio durante sus campañas, pero no hay pruebas de que viviera aquí. Aún así, y sin ningún tipo de conexión ni con Vlad ni con Drácula, el castillo de Bran ha abrazado su fama vampírica, y hoy es un lugar lleno de referencias tanto al príncipe de Valaquia como al vampiro más famoso de la historia.
Hay hasta una exposición sobre la historia de Vlad el Empalador y otra sobre la leyenda de Drácula, lo que realmente me dejó un poco desorientado, porque por un lado este no es el castillo de Drácula, pero por otro, hay referencias suyas por todos lados. Me resultó muy curioso llegar al castillo de Bran, con la mente libre de historias sobre Drácula, esperando sumergirme en la historia medieval de Transilvania, y de repente encontrarme rodeado de todo tipo de merchandising de vampiros y ajos de plástico. Es como si el castillo hubiera dicho: bueno, si la gente viene buscando vampiros, vamos a darles vampiros. Y la verdad, hay que reconocer que lo hacen muy bien, pero tenlo en cuenta antes de visitarlo, para no llevarte una decepción. Al día siguiente, nos dirigimos a Viskri, uno de los pueblos más auténticos y pintorescos de Transilvania. El trayecto desde Brasov dura aproximadamente 1 hora y media, y os aseguro que el camino es parte de la experiencia. Paisajes verdes y pequeños pueblos que parecen sacados de otro siglo. Si puedes, haz el viaje con tiempo para parar y disfrutar de las vistas. Viskri es un lugar especial. Este pequeño pueblo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es famoso por su iglesia fortificada, una de las más antiguas y mejor conservadas de la región. Construida en el siglo XII por los sajones, la iglesia es un impresionante ejemplo de arquitectura defensiva, con gruesos muros y torres que servían para proteger a los habitantes de las invasiones. Dentro de la iglesia podrás ver frescos originales y una exposición sobre la vida de los sajones en Transilvania. La verdad es que es una visita que vale totalmente la pena. Es un lugar en el que se respira paz y tranquilidad, y en el que es fácil transportarse con la imaginación al pasado, en contrapunto a otros lugares más masificados como Peles o Bran. Sin duda te lo recomiendo. Si te atreves a subir, ya que la escalera es prácticamente vertical, las vistas te recompensarán. Eso sí, cuidado con las vigas y la cabeza. Todavía me duele el golpe que me di con esta. Pero Viskri no es solo su iglesia. El pueblo en sí es una joya, con casas coloridas, calles de tierra y un ambiente tranquilo que te hace sentir como si hubieras retrocedido en el tiempo. Un dato curioso. El rey Carlos III del Reino Unido es un gran defensor de la preservación de los pueblos sajones de Transilvania y ha restaurado varias casas en la zona, gestionadas por fundaciones y organizaciones locales. Dejamos atrás la tranquilidad de Viskri y nos dirigimos a uno de los lugares más mágicos de Transilvania, Sighisoara. Fundada en el siglo XII por los sajones, se convirtió en un importante centro comercial y artesanal. Su ubicación estratégica en la ruta entre Valaquia y el centro de Europa la hizo prosperar, y su legado medieval se conserva intacto hasta el día de hoy. Su centro histórico es uno de los mejor conservados de Europa. Calles empedradas, casas coloridas y torres defensivas crean una atmósfera que te transporta directamente a la Edad Media. El símbolo de Sighisoara es la Torre del Reloj, construida en el siglo XIV. Esta impresionante torre, que servía como puerta de entrada a la ciudadela, alberga hoy un museo donde podréis aprender sobre la historia de la ciudad. Subid a lo alto para disfrutar de unas vistas espectaculares de Sighisoara y sus tejados rojos. Pero la ciudad no es solo bonita, también tiene su lado oscuro. Es mundialmente famosa por ser el lugar de nacimiento de Vlad Tepes. Vlad nació aquí en 1431, cuando su padre, Vlad Dracul, vivía en la ciudad como miembro de la Orden del Dragón, una hermandad caballeresca cristiana creada para luchar contra el Imperio Otomano. Su apodo Dracul significa dragón, en referencia a esta orden, mientras que Draculea significa hijo del dragón, lo que daría origen al nombre de Drácula. La casa donde se dice que nació todavía existe, y hoy alberga un restaurante y una pequeña exposición sobre la historia del príncipe. Aunque no hay evidencia concreta de que Vlad pasara mucho tiempo aquí, la ciudad ha sabido aprovechar su conexión con el famoso personaje.
Otro punto destacado es la iglesia de la colina, a la que se llega subiendo la famosa escalera cubierta, también conocida como Escalera de los Estudiantes. Esta escalera, construida en el siglo XVII, tiene 175 escalones y está techada para proteger a los feligreses en invierno. La iglesia, con su arquitectura gótica y sus frescos antiguos, es una visita imprescindible. Junto a la iglesia encontramos el cementerio. Ya sabes que en mis viajes se visitan cementerios, porque son lugares tranquilos y llenos de historia. En este, las lápidas son realmente antiguas y muchas de ellas, cubiertas de musgo, cuentan las historias de generaciones de habitantes de la ciudad, desde los sajones hasta los rumanos modernos. Las inscripciones en alemán, húngaro y rumano reflejan la diversidad cultural de Sighisoara. Además, está rodeado de naturaleza, lo que lo convierte en un lugar perfecto para una pausa tranquila en medio de la exploración de la ciudad. Pasear por Sighisoara es maravilloso. Sus plazas están llenas de vida y sus murallas y torres de defensa aún se conservan. Cada torre pertenecía a un gremio de artesanos, como la Torre de los Sastres o la Torre de los Herreros. La mejor forma de disfrutar Sighisoara es caminando sin prisas. Sus calles adoquinadas son empinadas, así que lleva calzado cómodo. Si buscas una experiencia auténtica, quédate a pasar la noche en un hotel dentro del casco antiguo. Desde Sighisoara nos dirigimos hacia uno de los lugares más sorprendentes de Rumanía, la mina de Salina Turda. Se encuentra en el corazón de Transilvania, a unas 2 horas en coche desde Sighisoara. Esta mina de sal es una de las más impresionantes del mundo y se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas del país. La historia de la mina se remonta a la época romana, cuando ya se extraía sal de esta región. Sin embargo, su forma actual se debe al intenso trabajo de minería que se realizó entre los siglos XVII y XX. Tras ser abandonada durante años, fue restaurada y convertida en un increíble parque subterráneo. Descendemos con un ascensor que nos lleva a las profundidades de la mina, donde encontramos varias cámaras gigantescas. La más impresionante es la cámara Rudolf, que alberga un parque de atracciones subterráneo con una noria, minigolf, mesas de ping-pong. Vamos, que no es el lugar más tranquilo ni silencioso que vas a visitar en el viaje. La cámara Teresa, otra de las más impresionantes, cuenta con estalactitas de sal y un pequeño lago subterráneo que refleja las luces de la mina de manera mágica. La sensación de estar en este espacio subterráneo, rodeado de paredes de sal que brillan con la luz, es una experiencia única. Después de explorar las profundidades de la mina de Salina Turda, continuamos nuestro viaje hacia Alba Iulia, una de las ciudades más importantes de Rumanía, no solo por su impresionante fortaleza, sino también por su profundo significado histórico. Alba Iulia es conocida como la Ciudad de la Unidad Nacional, porque aquí, el 1 de diciembre de 1918, se firmó la unificación de Rumanía, dando origen al país tal como lo conocemos hoy. Uno de los puntos destacados es la Catedral de la Reunificación, donde fueron coronados los reyes Fernando I y María de Rumanía en 1922. Esta catedral ortodoxa, con su arquitectura imponente y sus frescos coloridos, es un lugar lleno de simbolismo y belleza. Dejamos Alba Iulia atrás y tomamos la carretera hacia Sibiu, otra de las joyas de Transilvania. El trayecto nos lleva aproximadamente 1 hora, atravesando paisajes de colinas suaves y bosques que anuncian la cercanía de los Cárpatos. Fundada en el siglo XII por colonos sajones, fue una de las principales ciudades fortificadas de Transilvania y aún conserva su carácter medieval con un toque moderno y cosmopolita. Es un laberinto de calles empedradas, plazas encantadoras y edificios coloridos.
Pero lo que más llama la atención son sus ojos. Los tejados de Sibiu tienen pequeñas ventanas que parecen ojos vigilantes, dándole a la ciudad un aire único y misterioso. Comenzamos nuestra exploración en la Piazza Mare o Gran Plaza, el corazón de la ciudad. Rodeada de edificios históricos, aquí encontramos el Palacio Brukenthal, que alberga uno de los museos de arte más importantes de Rumanía, la Casa Haller y la Torre del Consejo, desde la cual se puede admirar toda la ciudad. Desde la Gran Plaza, cruzamos bajo la Torre del Consejo y llegamos a la Piazza Mica, o Pequeña Plaza. Un rincón encantador lleno de cafeterías y restaurantes con terrazas. Aquí nos detenemos en el famoso Puente de los Mentirosos, el puente de hierro más antiguo de Rumanía. Cuenta la leyenda que si alguien dice una mentira mientras cruza, el puente comenzará a temblar. ¿Es cierto? Bueno, eso tendrás que comprobarlo tú mismo. Desde la pequeña plaza, caminamos hasta la Catedral Evangélica de Sibiu, cuya torre de 73 metros domina el perfil de la ciudad. Construida en el siglo XIV, es un testimonio del legado sajón en la región. Después, bajamos por la escalera de Pasajules Carilor hacia el barrio bajo, donde encontramos casas coloridas y callejuelas empedradas. Aquí se siente el alma medieval de Sibiu, lejos de la bulliciosa Gran Plaza. Para terminar el día, nada mejor que dar un paseo por la calle Nicolae Balcescu, repleta de tiendas donde comprar algún recuerdo. Sentarse tranquilamente en una de las muchas terrazas de las plazas a tomar algo y terminar en alguno de los fantásticos restaurantes de la zona, como el Culinario, donde probar platos tradicionales. Nuestro viaje nos lleva ahora a uno de los castillos más espectaculares de Europa del Este, el Castillo Corvin, también conocido como Castillo de Hunedoara. Esta imponente fortaleza, con sus torres puntiagudas, puentes levadizos y muros de piedra, parece sacada directamente de un cuento de hadas gótico. Ubicado en la ciudad de Hunedoara, es una joya de la arquitectura medieval y ha sido considerado como uno de los castillos más bellos del mundo. Su historia está llena de intrigas, figuras legendarias y relatos oscuros que han alimentado numerosas leyendas. Fue construido en el siglo XV por Iancu o Juan de Hunedoara, un poderoso líder militar y gobernador de Transilvania que luchó contra la expansión del Imperio Otomano en Europa. Diseñado como una fortaleza inexpugnable, el castillo no solo servía como residencia nobiliaria, sino también como bastión defensivo contra invasiones. Durante siglos, esta fortaleza jugó un papel crucial en las luchas entre cristianos y otomanos. Desde aquí, Juan de Hunedoara dirigió varias campañas contra los turcos. El castillo ha pasado por varias etapas de construcción y restauración, combinando estilos arquitectónicos góticos, renacentistas y barrocos. Su aspecto actual, con altas torres, amplios patios y pasadizos secretos, refleja la grandeza de la nobleza medieval de la región. Al entrar en el castillo, os sentiréis como si hubierais retrocedido en el tiempo. Sus salones, pasadizos y patios están llenos de historia. Una de las zonas más impresionantes es la Sala de los Caballeros, donde se celebraban banquetes y reuniones importantes. Como toda gran fortaleza medieval, el castillo Corvin está rodeado de misterios y leyendas. Estas son algunas de las más famosas. La leyenda del Pozo de los Prisioneros cuenta la historia de 3 prisioneros otomanos que fueron capturados y encarcelados en el castillo. Su captor les prometió la libertad si lograban cavar un pozo en el patio de la fortaleza, ya que el castillo carecía de agua potable. Los prisioneros trabajaron durante más de 15 años y finalmente encontraron agua. Sin embargo, en lugar de ser liberados, fueron ejecutados. Se dice que, antes de morir, los prisioneros tallaron una inscripción en las paredes del pozo que decía: «Tienes agua, pero no alma», en señal de venganza contra sus captores. Hasta el día de hoy, el pozo de más de 30 metros de profundidad sigue en pie en el patio del castillo,
recordando esta trágica historia. Y aquí también encontramos, por supuesto, una leyenda relacionada con Vlad Tepes, quien se dice que estuvo prisionero en el castillo Corbin durante varios años por orden de Juan de Hunedoara, y que este encierro contribuyó a forjar su carácter brutal y despiadado. Aunque, nuevamente, no hay pruebas contundentes de que Vlad realmente estuviera preso aquí, el castillo sigue vinculado a su leyenda y atrae a numerosos visitantes interesados en la historia del verdadero Drácula. Además, el castillo Corbin alberga una exposición que no deja indiferente a nadie: la colección de instrumentos de tortura medievales. Esta muestra, ubicada en las profundidades del castillo, nos recuerda los métodos brutales que se utilizaban en la Edad Media para castigar a los enemigos o extraer confesiones. La exposición se encuentra en las mazmorras del castillo, un lugar que ya de por sí tiene un ambiente tenebroso. Es una experiencia escalofriante pero fascinante, y aunque no es apta para todos los públicos, la exposición de tortura es una parte importante de la visita al castillo Corbin, ya que nos muestra una cara más oscura, pero igualmente real, de la historia medieval. Después de explorar el impresionante castillo Corbin, nos dirigimos a uno de los momentos más esperados de nuestro viaje: la famosa carretera Trans-Fagarashan. En 2009, el programa británico Top Gear la nombró la mejor carretera del mundo, y desde entonces ha atraído a viajeros de todo el planeta. La carretera Trans-Fagarashan fue construida en los años 70 por orden del dictador Nicolae Ceausescu. Su objetivo principal no era turístico, sino militar. En plena Guerra Fría, Ceausescu temía una posible invasión de la Unión Soviética, especialmente después de la intervención en Checoslovaquia tras la Primavera de Praga. Así que para asegurar un acceso rápido a través de los Cárpatos meridionales en caso de conflicto, ordenó la construcción de esta carretera que no solo facilitaría el movimiento de tropas y suministros, sino que también demostraría la capacidad técnica y logística del país. Hoy en día, su función militar ha quedado en el pasado y es una de las rutas más populares para viajeros y entusiastas de la conducción. Eso sí, hay que tener en cuenta que, debido a las condiciones climáticas, la Trans-Fagarashan no está abierta todo el año, únicamente de junio a octubre. En mi viaje, la carretera solo estaba abierta hasta la base del teleférico, justo antes de llegar al punto más alto. Pero esto no fue un impedimento, sino una oportunidad para vivir la experiencia de otra manera. Puedes dejar el coche en el aparcamiento habilitado y subir al teleférico que te lleva hasta el lago Balea. Este teleférico, que recorre un desnivel de más de 1000 metros, ofrece unas vistas impresionantes de los Cárpatos. Ten en cuenta que por motivos obvios, la frecuencia del teleférico no es muy elevada, por lo que si viajas en temporada alta, es recomendable llegar temprano para evitar colas. El lago Balea es una joya de la naturaleza a más de 2000 metros de altitud. Rodeado de montañas y con un aire fresco y puro, este lago glaciar es un lugar mágico. El paisaje es simplemente espectacular. Pasear por sus orillas, respirar el aire de montaña y disfrutar del silencio fue uno de los momentos más especiales del viaje. Después de disfrutar de la majestuosidad del lago Balea, emprendemos el camino de regreso a Bucarest. Bucarest es una ciudad llena de contrastes, con arquitectura de influencia francesa, mezclada con un legado comunista apreciable en sus enormes bulevares y edificios gubernamentales. Nuestra primera parada es el Palacio del Parlamento, una de las construcciones más imponentes del mundo. Este gigantesco edificio, mandado construir por Nicolae Ceausescu, es el segundo edificio administrativo más grande del planeta después del Pentágono. Siguiendo en el centro de Bucarest, no te pierdas la conexión entre dos de sus plazas más emblemáticas, la Plaza de la Universidad y la Plaza de la Revolución. La Plaza de la Universidad es un lugar lleno de vida,
rodeado de edificios históricos como el Teatro Nacional y la Universidad de Bucarest. Desde la plaza de la universidad, puedes caminar por la Calea Victoriei, una de las avenidas más importantes de la ciudad, llena de tiendas, cafés y edificios históricos. Este paseo te llevará directamente a la Plaza de la Revolución. La Plaza de la Revolución es un lugar lleno de historia. Fue aquí donde, en 1989, el pueblo rumano se levantó contra el régimen comunista. También podrás ver el Ateneo Rumano, uno de los edificios más bellos de la ciudad, y el antiguo Palacio Real, que ahora alberga el Museo Nacional de Arte. Ambas plazas son paradas imprescindibles en cualquier visita a Bucarest, y su cercanía las convierte en el complemento perfecto para un paseo por el corazón de la ciudad. Después, te puedes dirigir al casco antiguo de Bucarest, donde encontrarás calles adoquinadas llenas de historia. La calle Lipscani es el corazón de esta zona, repleta de restaurantes, bares y cafeterías con encanto. Aquí puedes visitar la iglesia Stavropoleos, una joya ortodoxa con impresionantes frescos, o el pasaje Maccabi Lacrosse, un pasaje cubierto con un aire bohemio y cafés con terraza. Si eres amante de los libros, no puedes perder la oportunidad de visitar Carturest y Carusel, una librería ubicada en un edificio restaurado del siglo XIX, con 6 plantas, su escalera de caracol blanca y su techo de cristal que deja entrar la luz natural. Y con esto termina la aventura. Ha sido un viaje lleno de paisajes impresionantes, historia fascinante y momentos inolvidables. Desde los castillos medievales hasta las carreteras de montaña, pasando por los pueblos pintorescos y las ciudades llenas de vida, Rumanía te deja con ganas de más. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte mis próximas aventuras. ¡Buen viaje!